Hebreos capítulo 13. Pero hoy es una noche feliz, amén, en el Señor, por todo lo que Él nos ha estado brindando hasta este momento y porque creemos que Él tiene mucho más para nuestras vidas, amén. Estuvimos declarando que el mes de febrero es un mes de bendición, que es un mes glorioso, que es el mes más pequeño del año, pero va a ser el mes más bendecido, amén. Donde el Señor ya nos estuvo sorprendiendo estas semanas, todo este tiempo, con todo lo que estuvimos hablando. ¿Lo tiene? Hebreos 13:1, dice así: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Mire, una hermosa palabra del Señor, dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hasta hospedaron ángeles en su casa. El Señor me trató con esta palabra fuertemente en estos días, porque estuvimos viviendo días de bendición, días de gloria, como compartimos la semana pasada. Se hizo el primer congreso Luz en Sauce, con pastores de Salta, de Santiago del Estero, de Buenos Aires, de Curuzú, con predicación, con alabanza. Felicito a la iglesia también que estuvo presente, a los hermanos que por ahí algunos no pudieron venir, no importa, pero gracias a Dios porque esta iglesia estuvo activa y estuvo firme esos días. Los hermanos nos agradecieron, ¿no es cierto?, porque nosotros estábamos unidos ahí en esa visión y entendiendo que ese es el camino, amén. Sabe que este hermano, el pastor de la iglesia de Carribale, me mandó salud, que quiere venir también para que abrazamos una iglesia. Mire que tiene más de 40.000 miembros, 40.000 miembros, y está queriendo venir a ministrar acá. Le trajimos a conocer nuestra iglesita también, y él estuvo ministrando, enseñando ahí un músico, adorador, que canta y toca con los más grandes músicos del mundo, del ambiente cristiano, con Cristín de Clairo, Marcos Brunet y otros reconocidos, ¿no es cierto? Y fue una bendición haberlo conocido, y quiere venir aquí al Sauce, a nuestra iglesia, a compartir seminario. Por ahí para el mes de abril, ore al Señor, y quien le dice que no lo tengamos. Pero dejó su saludo y me decía: mire hermano, yo le comenté a mi pastor, cuando me llamó por teléfono, me decía, al pastor Carnival, y el pastor Carnival le dice: mandale felicitaciones al pastor y a su iglesia, porque ese es el camino de la bendición. ¿Amén? Un aplauso al Señor. Fueron días de gloria, fueron días bendecidos, fueron días de prosperidad, de unidad, donde el Señor se estuvo mostrando con su gloria. Y algo que a mí me recordaba, porque bueno, el grupo de alabanza estuvo cantando, Luz Mita estuvieron haciendo ahí una coreografía, se cantó chamamé, el último se terminó, mire, con una bendición tan grande. Había personas, sabe, que pusieron los altoparlantes, y yo doy gracias a Dios y estén sus oraciones por estos hermanos que estuvieron organizando, por el pastor Palmiño. Es un pastor, nosotros solemos decir humilde, pero en realidad es pobre, ¿no es cierto?, que no tiene dinero y a veces no tiene los recursos suficientes, y hacer un evento de semejante magnitud cuesta a veces dinero, pero eso debemos orarlo, debemos orar por ellos, bendecirlo y declarar, ¿no es cierto?, porque por todos los aires se escuchó la palabra de Dios. ¿Sabe qué lindo que en ese último día yo veía gente que yo conozco, que no se puede nombrar, pero gente del pueblo que nunca, creo yo, que haya pisado una iglesia evangélica, y capaz que ni siquiera católica, no creen ni en nada, miren ellos. Y esos días, cuando estaba la palabra, esas personas, mientras fumaban, escuchaban la predicación, y la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, y a su tiempo dará fruto. Por eso esas personas que estaban ahí escuchando, se les llevó tantas veces que nos bombardean, que nos ponen la música acá, y que nosotros vamos a nuestra cama y vamos saltando para ese ritmo de los coros, porque nosotros le pusimos música cristiana, predicación y evangelización y bendición. Por eso fueron días de gloria y días de bendición. ¿Quieren dar un aplauso al Señor? Amén. Yo quería agradecer con eso también al Señor, y por eso algo de lo que el Señor me hablaba antes, y me hacía recordar, por algo que ya le voy a contar, me hacía recordar a un chiste, ¿no es cierto?, porque también Nahuel hizo una obra de arte en vivo. Primera vez que se hace una obra de arte en vivo, pintó ahí con unas músicas, y fue tremendo, fue una bendición de Dios gloriosa. Y algo de lo que a mí me traía a recordación, porque sabe que allá en Jerusalén hay un lugar muy famoso que visitan todos los turistas, que se llama el Muro de los Lamentos. Es un muro que quedó de la vieja Jerusalén. Se dice que es lo único que quedó de la vieja Jerusalén, y se cree que es una parte del costado, de atrás del templo, un muro que ahí quedó. Son los judíos, como no tienen templo, como todo fue destruido, y no quedó nada de la ciudad vieja, se hizo costumbre que los judíos y la gente en general, pero más que nada los judíos, se arrimen a ese lugar a
orar y a llorar. Por eso se conoce como el muro de los lamentos, porque ahí veo que los judíos lloran y qué sé yo, y ponen sus papelitos y con sus ropas negras, ahí están, ¿no es cierto? Y es una parte de ese muro, es un lugar famoso. Me hacía acordar un chiste que se cuenta sobre ese lugar. Dice que había un día una periodista que fue a hacer un informe en Israel, ¿no es cierto?, en Jerusalén, y estuvo investigando las cosas, y le va que le pagan el hotel justo enfrente de donde daba el muro de los lamentos. Es un lugar privilegiado. Y dice que ella se levantaba a la mañana y miraba que la gente se acercaba ahí al muro a orar, a rezar los rabinos, y veía que un rabino todas las mañanas muy temprano se arrimaba ahí a rezar y estaba ahí frente al muro, como oran todos ellos, ¿no es cierto?, toda la mañana ahí. Y se iba ella a hacer su trabajo. Cuando volvía a la tarde, el rabino estaba a orar ahí, ¿no es cierto?, frente al muro de los lamentos. Y pasaron los días, y todos los días así. Decía, qué bárbaro, ¿no? Llega el tiempo que se quedó unos meses, y llega el tiempo que tiene que volver a su país, porque era una periodista. Dice, no me voy a ir sin antes hacerle una entrevista a este hombre que ora ahí tan fervorosamente y tantos días frente a ese muro, dice. Entonces, antes de irse, decide ir a hacerle una entrevista a la periodista, ¿no? Y al otro día de la mañana se va y se encuentra con este hombre, porque realmente todas las mañanas iba estando ahí religiosamente. Y cuando llega le dice, disculpe rabino que lo moleste en su oración, dice, pero sabe que yo he estado acá enfrente del hotel y todas las mañanas me llamó la atención, porque todas las mañanas yo lo veía que usted estaba acá orando frente a este muro tan reconocido, dice, y me llamó la atención eso, y que cada tarde, cuando yo venía tarde ya, usted seguía orando frente a este muro, le dice, qué bárbaro, qué devoción, dice, es más, me enteré, dice, que hace muchos años que usted hace lo mismo, día tras día, dice, dígame, ¿por qué ora? ¿Qué es lo que usted reza? ¿Qué es lo que usted hace acá frente al muro? Y le dice el rabino, no, que a mí no me sale la voz, pero le hace con la melodía, la tonada judía, ¿no es cierto?, la tonada hebrea, le dice, sí, hace muchos años que yo oro acá y vengo y oro, dice, oro por la paz de Jerusalén, para que los jóvenes estén en paz, oro para que no haya bombardeos, oro para que se tranquilicen estas naciones enemigas que nos quieren atacar, y oro por todas estas cosas, y qué sé yo, ¿no es cierto? Y dice, y por eso me paso horas y horas orando frente a este muro. Y le dice al periodista, le dice, dígame, después de tantos años de orar así, dice, ¿cómo se siente usted? Y dice que el rabino le dice, ¿y cómo me voy a sentir? Dice, ¿cómo me voy a sentir? Como que le estoy hablando a una pared, dice. Porque sabe que nunca siguen en guerra, siguen en pelea, siguen en lucha. Y algo de lo que a mí me llama la atención es porque si se volvieran a Dios, si Jerusalén se volviera al Señor, si orara al Dios vivo, que no hace falta una pared, que no hace falta arrimarse a un lugar para orar, que Dios está cerca de ellos, que Dios puede salvarlo, Dios restituiría su paz y traería bendición sobre esa nación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que a mí me alegraba porque ese día, cuando estaba ahí, porque me recordaba eso? Porque Nahuel hizo una pintura en vivo y ponía una música, ¿no es cierto?, donde cantaba una cantante famosa, era un rapero, y decía, mi corazón no sabe cómo agradecerte que tu vida diste en la cruz y derramaste tu sangre, y al tercer día resucitaste y te levantaste. Y luego entra un rapero cantando, ¿no es cierto?, a mitad de la canción, y dice, los huesos de Mahoma todavía siguen en la tumba de Mahoma, los huesos de Buda todavía siguen en la tumba de Buda, pero los huesos de Cristo han resucitado. Cristo se levantó de la muerte, Cristo ha vencido, Él es el único Rey y Señor, que es la única tumba vacía del mundo, es la tumba del Señor Jesús. Y esos días, ¿sabe que se predicaban los aires y se escuchaba aquella liberación, ya le digo, de bendición, donde la gente por primera vez, como una gota de agua en el desierto, podía escuchar una palabra de Dios viva, que podía salvar? Ya le digo, yo he visto personas que nunca tal vez se acercaron a una iglesia, pero esos días hasta medio que le querían caer lágrimas. No le veo que estaban medio lejos, pero me parece que le caían unas lágrimas cuando escuchaban la palabra, cuando el pastor, el predicador contaba un testimonio tremendo. El hermano que contó y contaba sobre un niño que lo habían abandonado sus padres, lo abandonó su papá, su mamá, y decía que aquel niño quedó con toda su familia sola y odiaba a sus padres, odiaba a su madre, porque los habían abandonado, porque no tenían que comer, porque tenía que andar mendigando, porque se dedicó a la droga, porque se dedicó al alcohol, porque no tenía nada, y odiaba a Dios y a cuantas cosas. Pero contaba aquel hombre que aquel niño joven se crió así, con aquel odio, con aquel rencor y mal, y pidiendo, y hasta en brujería y cuantas cosas. Pero dice que en un momento hubo un pastor que le predicó y oró por él, y él se reía y se burlaba, y el pastor le decía, un día vas a predicar
del Señor. Un día vas a ser un predicador. Y decía este hermano, decía, y aquel niño que odiaba y que nunca decía que iba a predicar y que iba borracho, dice, aquel niño soy yo que ahora estoy predicando de la palabra de Dios. ¿Sabe? Un tremendo testimonio del obrar de Dios. Y contaba más este hermano, porque dice que él no se había arrepentido mientras estaba el pastor vivo, y dice que él llegaba borracho, y el pastor le hablaba y le decía, vos un día vas a predicar de la palabra. Y él decía, no hacía caso, llegaba borracho, cuántas cosas. Y dice que el pastor le decía, un día vas a predicar la palabra. Murió el pastor, pasaron tiempos, murió el pastor, nunca predicó él. Este hermano contaba, un día se convirtió, se entregó al Señor, estaba ahí junto con su esposa, le dio hijos. Y pasó el tiempo, y se volvió un predicador. Y le dijo, viene un hermano de la iglesia y le dice, hermano, le traigo esta corbata para que usted predique. Dice, el día que usted va a predicar. Y entonces le dice al hermano, le traigo, dice, pero yo no predico con corbata. Entonces le dice, ¿sabe qué? Déjeme contarle. Porque esta corbata se la dejó el pastor que le predicaba a usted. Que ya falleció y que usted decía que nunca iba a predicar. El pastor dijo después, antes de morir, dijo, yo le dejo esta corbata porque algún día ese varón va a predicar. Y ese hermano tenía corbata, esta corbata tengo puesta porque el pastor oró por mí, y aunque él no lo vio, dejó una palabra de autoridad en los aires, y hoy yo puedo predicar del Evangelio. Esas palabras se escucharon en Sauce, predicando de que Cristo salva, de que Cristo sana, de que Cristo trae redención a la vida. Un hombre perdido estaba ahí, ya le digo, crió a sus hermanos, pidiendo en la droga, perdido en el alcohol, abandonado por su papá y su mamá, y usted lo podía ver ese día predicando el Evangelio, porque Cristo sana, salva y cambia vida. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Quiere darle un aplauso al Señor? Amén. Es una alegría y un gozo enorme. Y sabe que por eso yo venía a esta palabra. No os olvidéis de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Algo de lo que decía Daniel, cuando viene alguien de afuera, y mire qué bendición, porque nosotros siempre traíamos gente de afuera, y este año sin hacer esfuerzo, estos meses sin hacer esfuerzo, este pastor trajo ellos a los de afuera y nosotros compartimos con ellos. ¿Cómo no íbamos a compartir si somos de la misma visión? Amén. Cuando viene alguien de afuera, el otro día escuchaba un pastor que hablaba, ¿no es cierto?, que una de las cosas que tuvo David cuando enfrentó al gigante era que David había venido de afuera. Cuando ellos estaban en la guerra, estaban los soldados, dice que durante 40 días estuvo el gigante Goliat. Cada mañana y cada tarde estaba diciendo, ¿hay algún hombre que pelee conmigo? ¿Hay algún hombre que pelee conmigo? Y los soldados se escondían. David nunca había escuchado ese mensaje, por eso él venía de afuera, venía sin temor, venía tranquilo. Y en todo ese pasaje, cuando usted lee el pasaje de David y Goliat, dice que cuando llega David, dice que nadie nunca había nombrado a Dios. El primero que nombra a Dios es David, porque cuando David ve al gigante que dice, ¿hay alguien que pelee conmigo? Dice que David se levanta, dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Jehová te entregará hoy en mi mano, y toda la tierra sabrá que Jehová es Dios de poder. Es el primero que nombra a Dios. No importa cuán grande sea tu problema, importa cuán grande es Dios sobre todas las cosas. Un hombre que no entendía de guerra, un hombre que no entendía de batalla, no entendía de escudo, no entendía de espada, no entendía de esas cosas, pero sí sabía que el Dios que lo había librado de la mano del oso y del león era capaz de librarle del gigante también. Amén. Ese es nuestro Dios. Y otra de las cosas que decía un pastor también, que hablaba que David había cuidado las ovejas de su padre. Dios pone cosas para nuestro cuidado. Cuando nosotros cuidamos esas cosas, nosotros queremos derribar los gigantes, pero primero tenemos que administrar aquellas cosas que Dios pone en nuestra mano. Porque David mató al león y al oso, fue que después pudo derribar al gigante. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, dice, apacienta mis corderos. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta lo que pongo en tus manos. Y luego vas a derribar los gigantes que se levanten contra ti. Tengo una palabra corta en esta noche para compartir, y algo de esto, de lo que estaba diciendo. Por eso cuando alguien viene con una nueva visión, con una renovación que bendice nuestras vidas, que recibimos una unción fresca, que recibimos una bendición renovada, porque a veces nos hace falta eso. ¿Sabe que para Navidad, los que me conocen siempre suelo predicar sobre la fecha de Navidad y todo, pero hay algo que a mí siempre me impacta de la Navidad? He visto 1000 veces la historia de la Navidad, miles de niños haciendo la hombrita del pesebre viviente y todas esas cosas, películas en cantidad, está en la Biblia.
Pero algunos habrán dado cuenta por mis predicaciones, porque siempre lo nombro. Hay algo que a mí me llama siempre la atención, no sé por qué. Siempre me voy a la parte cuando vio que llega José y María, llegan a Belén, y llega María con su casa grande, y está el mesonero. Y siempre a mí me impacta, porque siempre como que tengo esa imagen en las películas, donde el mesonero le dice, no hay lugar, paz, y cierra la puerta. Y María queda ahí, ¿no es cierto? Y dice, pero en un lugar, y qué sé yo, y cierra la puerta. Lo he visto miles de veces en cantidad de películas, hasta los niñitos cuando actúan, los niñitos se ponen, las nenitas se ponen un almohadoncito para hacer de María, y está el niñito y dice, sí, pero está Dios ahí dentro de la pancita de María, y que yo, y el mesonero siempre dice, no hay lugar, paz, y cierra la puerta. Siempre me queda ese golpe del cierre de la puerta del mesonero. Y yo una vuelta, Dios me dijo, me trataba conmigo y me decía, ¿sabes por qué eso está ahí? Yo decía, a veces como que yo quisiera, yo decía, tal vez un día va a abrir la puerta, y vos decís, pero no, pero eso no está en la historia, nunca abrió la puerta, ¿por qué no abre? Porque así pasó, porque vos decís, abrirle la puerta, dejar que entre, no, los manda al establo, siempre es, ¡tas! La puerta golpea fuerte, ¿no es cierto? Pero algo de lo que el Señor me decía, están las historias, porque vos podés cambiar la historia, nosotros podemos cambiar la historia. Cuando se cuentan estas historias bíblicas, no habla de otras personas, habla de nosotros. Dice Pablo, sabiendo que las mismas aflicciones, los mismos problemas, las mismas dificultades se van cumpliendo en todos los cristianos, en todo el mundo, y aún en los que estaban en la Biblia. Por eso cuando nosotros pensamos, no, esto me pasa a mí, hermano, las luchas que vos tenés son las mismas que tienen otros cristianos. Las pruebas que vos tenés son las mismas que tienen otros cristianos. Las luchas que tenía, nosotros lo vemos como una historia, pero cuando nosotros vemos a los soldados ahí frente al gigante Goliat, ninguno nombra a Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocían, no. Ellos iban al templo, conocían la palabra. Pero ¿saben lo que decían todos esos soldados que estaban ahí? Sí, tan lindo Dios para el templo, tan lindo como Dios habla de Dios allá en la iglesia, pero acá hay un gigante que si me levanto me corta la cabeza. Y la gente dice, tan lindo Dios aquí en la iglesia, pero afuera me espera el mundo real. Y si Dios, ¿sabe qué dudas tenían ellos? Decían, ¿y si Dios no me responde? Y tal vez yo puedo derribar ese gigante, pero ¿y si Dios no hace nada? Son las mismas dudas. Pero David dice la Biblia que él venció